¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte la historia de un invento que dio luz a la humanidad. Sí, me refiero a la vela. La historia de la vela se remonta a más de 5,000 años de antigüedad, aunque poco se sabe de su origen. El primer indicio lo encontramos en el año 3000 a.C., con los egipcios. Ellos, entonces, sumergían un papiro enrollado en sebo derretido o en cera de abejas, y de esta manera fabricaban las velas destinadas a iluminar sus casas y sobre todo a llevar a cabo distintas ceremonias religiosas. Ahora, no obstante, algunos historiadores aseguran que otras civilizaciones primitivas, pues, desarrollaron algo parecido con resinas de plantas, derivados de insectos también. Al parecer, resulta que la primera vela china fue moldeada con tubos de papel, cera de un insecto oriental, semillas, papel de arroz enrollado a manera de mecha. Eso fue en China. En Japón se hacían, por ejemplo, con cera extraída de frutos secos, hacían las velas. En India, por ejemplo, la cera se producía al hervir el fruto del árbol de canela. Otras ceremonias religiosas como el Hanukkah tiene como elemento principal la iluminación con velas. Esto data del 165 a.C. Incluso en la Biblia hay varias referencias al respecto y el emperador Constantino instauró su uso durante la misa de Pascua en el siglo IV. Muchísimas culturas occidentales primitivas, bueno, pues dependían de las velas fabricadas de grasa animal. Pero en la Edad Media, ahí es donde se empieza a fabricar la cera de abeja en Europa y ahí cambia la historia. A diferencia del sebo animal, la cera de abeja se quema de manera limpia y pura, es decir, sin una llama humeante, ni el olor desagradable y agrio. Por esta razón, las velas de cera eran mucho más caras y solo podían costearlas pues, la gente con dinero, los ricos, la iglesia. Los pobres tenían que conformarse con velas de sebo. Durante siglo XIII, estas velas de sebo eran las más usadas por los europeos y su fabricación se volvió un tema gremial en Inglaterra y en Francia. En ese entonces, imagínense, los artesanos ocupaban las grasas que se acumulaban en las cocinas, pero resulta que el descubrimiento de América fue el que contribuye a la, digamos, determinante evolución de este invento. Algunas bayas americanas producían una cera con olor dulce y ardía limpiamente, pues. Pero la extracción de esta cera era muy complicado, era muy tedioso. Y con el tiempo, pues las velas de este tipo pasan de moda en Estados Unidos. Ahora resulta que el mar aporta en ese tiempo algo llamado espelmas. Yo no sabía esto, ¿eh? ¿Tú sí? No. Espelmas. Así se nombró a la cera obtenida por cristalización del aceite de chacalote. Como ocurría con la cera de abeja, la cera de esta ballena, que es una ballena importante en el mar, pues con todo lo que produce, resulta que esta ballena no producía un olor repugnante al quemarse y además tenía una luz mucho más brillante con esta, más que la cera de abeja, pues. Viene en Nueva España, el uso de las velas también tuvo como primer destino los conventos, hasta que se empezó a diversificar en un sentido artesanal, cuando empezaron a fabricarse ya con figuras. Aún hoy en día, fíjense, en el Estado de México existen muchas familias por generaciones que se han dedicado a la elaboración de velas artesanales.
Es una tradición de generación en generación. La cera de parafina se creó en el, ¿qué será? 1850. Ahí fue cuando los químicos, alquimistas, pues, aprendieron a separar la sustancia cerosa natural del petróleo y la refinaron. Después se le agregó ácido esteárico, se crearon las velas que conocemos actualmente, que son inoloras o que sí tienen olor, limpias, económicas, etcétera, etcétera. ¿A ti te gustan las velas? ¿Usan velas hoy por hoy en sus casas? Sí, las velas aromáticas. Las aromáticas. Sí, sí, sí. A mí no me gustan, bueno, si acaso un lavanda, ¿no? Una de Ujú. este olor lavanda, pero no, prefiero velas sin olor. Hace tiempo, con esto de que se va la luz, Ajá. tuve que recibir a alguien en mi casa con velas para cenar unas quesadillas. Me dijo, ha sido, mi amiga me dice, ha sido la cena más romántica que he tenido hace muchos años, ni mi esposo, fíjate. Bueno, hoy vamos a hablar de eso y mucho más. Sí, quédense con nosotros porque está muy interesante el programa. Se van a divertir muchísimo. La van a pasar muy bien. De verdad. Quedémonos aquí porque tú eres el invitado más importante. Arrancamos pie derecho.